Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este instante, hasta este momento. Bueno, gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy prosperidad, gracias porque yo soy imaginación, porque soy amistad. Todo lo agradezco y quiero que tú también agradezcas junto conmigo y verás que tu vida comienza a cambiar de una manera totalmente espectacular. También quiero agradecer por todas aquellas bendiciones que están por materializarse en nuestras vidas, esas que están sobre nuestras cabezas, así como esta lluviecita que se escucha, que comienza a caer y a caer sobre nuestras vidas y que nos bendicen en todos los aspectos de nuestras vidas. Si tú estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer también en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene dos partes. La primera parte para las personas que están en una relación, en pareja, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Y la segunda parte para los solteros. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Si esta lectura no resuena contigo, pues bueno, déjala pasar. En otra oportunidad llegará alguna que resuene realmente contigo. Ya sabes que esta es una lectura totalmente general. Bueno, vamos a ver qué nos sale para ustedes que están en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial ya en este instante que yo estoy barajando las cartas. Bueno, mira, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, como futuro, en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial tiene como cierta dualidad. A ratos duda mucho y a ratos como que siente firme los sentimientos por ti. No sé qué es lo que le sucede, no sé si es que ustedes han tenido algún problema, alguna dificultad o si hay una persona que está rondando a tu persona especial. Ya sabes que esta podría ser una lectura en espejo también. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Bueno, que ustedes crezcan y sigan adelante, que el amor de ustedes crezca. No importan las dudas que estés teniendo en este momento, pero tu persona especial al parecer tiene esperanzas contigo, tiene las ganas de hacer algo bueno contigo. No sé qué es lo que le pasa con sus sentimientos, pero todo tiene solución. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres bastante mal geniado y mal geniada, que eres una persona que explota y que por esa situación ustedes han tenido bastantes problemas y dificultades. Bueno, para dominar ese carácter de león y de leona, mi querido amigo y amiga, ¿por qué no practicas algún deporte, alguna actividad lúdica, cantas, gritas, bailas, nadas, lo que tú quieras, pintas, escribes, lo que tú quieras? Hazlo para poder canalizar todas esas energías. Igual tú eres un signo de fuego, eres un signo poderoso y la verdad es que a veces te cuesta trabajo controlarte, pero es posible ya. Hasta el peor león, hasta la fiera más fiera puede ser domada, domesticada, puede ser convertirse en un gatito precioso, así como este gatito que yo tengo en este momento, que lo puedo tocar y acariñar. Bueno. Entonces cuida ese carácter, mi querido león y leona, para que eso no perjudique la relación de ustedes. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, cosas súper buenas. Crecimiento en todos los aspectos de la vida de ustedes como pareja y como personas individuales. Van a poder trabajar juntos, salir juntos, van a enfrentarse a cuestiones de una manera bastante frentera, firme, así como son ustedes, y van a lograr triunfar. Bueno, ya tiene que tener muchísimo cuidado, te digo, con esta cuestión del carácter, porque tu persona especial podría estarse aburriendo de esta situación. Si tú logras conjurar esta cuestión, bueno, la relación de ustedes puede seguir para mucho tiempo, para mucho largo y ser una relación de esas como que todo mundo sueña tener. Porque, o sea,
el prospecto es muy bueno, con errores y dificultades como todo el mundo los tenemos, pero yo sé que ustedes son unas personas bastante maduras, bastante evolucionadas y que pueden salir adelante de cualquier situación. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Ustedes no están solos ni están solas, ustedes cuentan con esta persona que tienen a su lado. Es una persona que de pronto es callado o callada, tal vez es una persona que no les dice tanto, que no manifiesta tanto, pero que está ahí, que está firme en los proyectos que quiere. Tal vez las dudas que tiene en sus sentimientos, tu persona especial, están muy relacionados con, no sé, con tu carácter o con una relación del pasado que aún no se ha podido sellar. Pero mira que las cartas me están diciendo que cualquier tipo de relación de pasado de ustedes en un futuro más bien cercano se va a sellar definitivamente. Ni tú ni él están solos ni solas. Acompáñense, compenétrense más, compartan más para que sean esa pareja que ustedes tanto han soñado tener en algún momento de sus vidas. Bueno, ahora vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a ustedes el día de hoy. A ustedes que están en esta relación con problemas y dificultades como todo el mundo, pero yo sé que ustedes pueden salir adelante, mis queridos amigos y amigas. Bueno, vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a ustedes el día de hoy, para ustedes que están en esta relación. Mira, este angelito es totalmente maravilloso y te dice: lo divino te ayuda a gobernarte. Bueno, lo que te estoy diciendo. Bueno, si eres tan mal geniadito o tu carácter es muy fuerte y a veces no soportas ciertas cosas, también cultiva tu vida espiritual, porque este angelito te está diciendo que recibirás ayuda de lo alto para esa situación. Tal vez hay cosas de tu pasado, de tu infancia, que no has podido resolver todavía. Bueno, búscale solución a esto para que puedas tener una bonita relación. Si pones a pensarte, tal vez sí, tal vez te hicieron cosas y no te podías manifestar, tal vez te hicieron cosas y no te podías expresar, y entonces ahora estás sacando a flote todo esto, pero todo tiene solución. Busca ayuda para esto, mi querido amigo y amiga. Además tienes una pareja que te puede colaborar con eso. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Mira, en lugar de uno salieron dos. Mira, la primera carta dice el amor y el deseo, pero está de manera invertida. Dice que la verdad tengan mucho cuidado con las personas que están a tu alrededor, con amigos falsos que podrían estar interfiriendo en tu relación. Tal vez deberías tener más cuidado también con, no sé, con la forma como ustedes se llevan, con la forma como ustedes se tratan, tener, no sé, sus salidas, que respeten el espacio de ustedes también. Eso es totalmente importante, mis queridos amigos y amigas. Mira, esa otra carta es la de el adulterio invertido, dice, no, el testimonio invertido, perdón. Mira, tal vez hay cuestiones que ustedes deben resolver que son bastante complicadas y bastante serias. Yo les invito a que lo hagan en este preciso instante si ustedes quieren seguir adelante con esta relación. Bueno, hay cosas por resolver, hay cosas por hablar, por decirse, pero todo se puede resolver. Mira, los números de la suerte para ti son el 73, el 39, el 10, el 9 otra vez y el 3. Bueno, esos son los números para que tú los juegues en tus juegos de azar. Les mando todas mis bendiciones, todos mis cariños a ustedes que están en esta relación en este preciso instante. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas para ver qué me les resulta en el día de hoy. ¿Qué me les dicen las cartitas el día de hoy? Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso instante, mi solterito y mi solterita. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mira, al parecer tú no sé, has salido de una relación bastante turbulenta con muchos celos que te has traído problemas y dificultades. Tal vez tú eres una persona que dependía mucho de esta persona con la que estabas antes, pero la ruptura, o sea, has tomado la decisión de romper con eso, de acabar con eso. Bueno, relación que se acabó, se terminó. Eso es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano?
Mira, una depresión que tal vez te va a llegar por cuestiones familiares, por algunas noticias que van a llegar a tu familia o también relacionado con algún trabajo. Bueno, ten cuidado con esta situación, ya sea cuestiones de enfermedades o algo así, o algo relacionado con el trabajo. Tal vez tú estás presintiendo algo en este preciso instante, en este momento que podría suceder con eso, entonces previene esa situación. No te quedes esperando a que las cosas sucedan, ¿ya? También esta cartica es algo súper especial, mira. Esta carta me está diciendo que después de toda esta situación que se te puede estar presentando con tus trabajos, o tal vez relacionado con tu familia, va a salir algo súper positivo. Va a llegar algo súper positivo a tu vida, muy seguramente relacionado con una relación que tú has estado anhelando, esperando durante muchísimo tiempo, tal vez durante muchísimos años de tu vida. Bueno. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que busques ayuda profesional para la depresión, si estás triste, si ves que esa tristeza dura mucho, mucho tiempo, bueno, busca ayuda profesional para eso porque podrías estar teniendo un episodio de depresión y solito, bueno, vas a poder salir, no vas a poder salir solito porque necesitas el apoyo de tus personas amadas, de tus personas queridas, de tu entorno, de tus médicos para salir de esta situación. Y pues mientras tanto tú vas a tu médico, te aconsejo que vayas, puedes comenzar a hacer algún deporte, dormir bien, comer bien y acercarte a tus seres queridos para que te den un apoyo emocional. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos a ti el día de hoy, para ti que estás solterito o solterita. Vamos a ver qué te dicen. Mira, este angelito es súper maravilloso. Dice, escribir es tu fuerza. Bueno, si no te pueden manifestar de tal vez frustraciones, problemas, dificultades que tienes, no lo puedes hacer personalmente con algunas personas. Bueno, escríbeles cartas a estas personas, manifiesta todo, absolutamente todo, amor, rabia, todo lo que tú tengas. Pero hazlo fuera de tu casa, te lo aconsejo. Lleva lápiz, papel, vela. Bueno, no vayas a hacer un incendio tampoco, mi querido amigo y amiga. Escribes todo lo que quieras manifestar, rompes estas cuestiones, las quemas y echas las cenizas al viento para que te desahogues, para que puedas hacer una catarsis de tal vez problemas y dificultades que estás teniendo en este preciso momento y no puedes hablar con esas personas, te está reprimiendo. Bueno, para que no hagas eso, escribe. También puedes practicar algún deporte si lo puedes hacer, algún deporte en el cual te puedas desahogar, ya sea nadando, el boxing, el fútbol, lo que tú quieras. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, el amor y el deseo. Esta carta te está hablando acerca de varias cosas. Te habla acerca de encuentros sexuales, tal vez fugaces, y también te habla acerca de algo inesperado que te va a llegar a ti. Te va a llegar un dinerito, una herencia, no sé, te vas a ganar la lotería, algo, alguna cuestión. Bueno, los números de la suerte para ti a propósito son el número 7, el número 3, el número 10, el número 1 también, y puedes combinar estos números. Hazlos y me cuentas cómo te va. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, les mando todo mi amor, los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.